Queridos amigos, queridas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto. Les damos la bienvenida. Estamos felices de que ustedes sean parte de este momento. Un momento en el que abrimos la palabra de Dios, reflexionamos en la palabra de Dios, extraemos de ella mensajes para nuestra vida, mensajes de esperanza, también su voluntad, también sus mandatos, porque ellos siempre son buenos para cada uno de nosotros. Vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que se unen a través de la red Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo. A Óscar Fernando Gamboa Pérez, un abrazo para ti. También a Julia Hernández, a Nelly Purizaca desde Piura. Dice bendiciones, que el Señor los bendiga. Está también Sofía Aguilar y Eli Quiñones desde Huaraz. Y posiblemente tú estés en el extranjero. Para ti también un gran abrazo. Que el Señor pueda acompañarte. Que sus santos ángeles puedan estar al lado tuyo. Vamos a cantar como siempre, pues es necesario cantar. Los hijos de Dios cantamos y siempre iniciamos nuestro programa cantando. Así que canten con nosotros, por favor. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Te hice una promesa y la sabré guardar. Mi gracia es suficiente en tu necesidad. Mi amor será el ancla que te hará firme aquí. Es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar, y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti.
hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. Dios ha prometido acompañarte en todo momento, lugar y circunstancia. Lo que no ha prometido, recuerda, es liberarte del frío, del calor, de la tempestad, o de tantos problemas y situaciones difíciles que nosotros vivimos. Porque mientras estemos en este mundo de pecado, el enemigo de Dios produce cosas malas para que tú y yo suframos. Pero en medio de ese valle de sombra y de muerte que a veces tenemos que transitar, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Ya está con nosotros nuestro invitado para el programa de hoy, el doctor y pastor Michael Orellana. Bienvenido, Michael, otra vez. Gracias por ser parte de este programa. Con seguridad tu participación es de mucho beneficio y de bendición para nuestros amigos también. Capaz un saludo para ellos. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por esta invitación, y realmente estoy muy feliz de estar aquí con esta hermosa audiencia, compartiendo la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios es un gozo para todos nosotros, ¿no? Es como de sacar los tesoros que están ahí frescos para ser descubiertos. Bueno, esta semana estamos estudiando una lección titulada Viendo al Invisible, ¿no? Estudiaremos Romanos, Juan, Efesios, Isaías, y como siempre necesitamos estudiar a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos de alguna manera que la palabra de Dios sea la que nos ilumine y traiga las respuestas. Pero para estudiar la palabra de Dios necesitamos orar. Así que vamos a pedirte que por favor tú hagas esta oración. Muy bien, oremos. Oh bendito Padre Celestial, gracias porque tú en tu palabra nos das profundidad, nos das la verdad, nos das consolación y nos das instrucción acerca de cómo podemos vivir nuestras vidas cristianas en tu presencia. Queremos pedirte que tú bendigas a nuestra audiencia, muchas personas que posiblemente están pasando por momentos difíciles, y algunas de ellos que también quieren agradecerte por la forma como los has liberado de manera maravillosa. Bendícenos, bendice a nuestra audiencia, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Romanos 8 es un capítulo muy especial, hay bastante información importantísima ahí, ¿no es cierto? Pero ahí se habla también del carácter de Dios, se habla algo respecto a Dios, especialmente en los versículos 28 y versículo 29. ¿Qué nos dice esos pasajes sobre el carácter de Dios que enfatiza el apóstol Pablo? Sí, quizá antes de ir a esos dos versículos, me gustaría, ahí en el versículo 18, es como que nos empieza a mencionar cuál es la gravedad de lo que el apóstol Pablo va a decir posteriormente. Y en el versículo 18 él dice, yo considero que nuestros sufrimientos presentes no son comparables a la gloria que será revelada en nosotros, dice. Y es ahí donde el apóstol Pablo hace una delineación clara entre los sufrimientos. Él reconoce que hay sufrimientos. Y él reconoce que los sufrimientos, en varias partes de sus escritos, pueden ser muy fuertes, muy dolorosos. Pero dice, no son comparados, no se comparan, dice, a la gloria que será revelada en nosotros. Entonces, ese concepto es muy importante. Vale la pena recordarlo, ¿no? Vale la pena recordar que hay algo mucho más bonito delante, aun cuando ahora estemos pasando momentos de dificultad. Así es, así es. Y es ahí donde ahora entra el versículo 28 que tú mencionas, donde el Señor dice, nosotros sabemos que en todas las cosas funcionan para el bien. Y ese asunto, todas las cosas contribuyen para el bien. Entonces ahora viene todas las cosas, es decir, la muerte, la enfermedad también contribuye para el bien, el hecho de que me despidieran de mi trabajo contribuye para el bien, el hecho de que me rompí el brazo contribuye para el bien, y dice, todo eso contribuye para el bien, dice, de aquellos
que a quien Él amó y los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, hay un grupo para quien contribuye, pero viene a decir, no es para todo el mundo, es para aquellos para los cuales el Señor los llamó. Bueno, el Señor nos llamó a todos, sabemos que la Escritura llamó a todos, pero no todos aceptaron el llamado, ¿no es cierto? Pero, y complementa aquí diciendo, para aquellos para que el Señor conocía, los conoció de antemano para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que quien es primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Y entonces ahí el Señor dice, el Señor nos conocía y el Señor los llamó y todas las cosas van para el bien de estas personas, todo. Ahora, acá hay cosas complejas, ¿eh? Sí. Porque dice el texto, por ejemplo, que contribuyen todas las cosas para bien de aquellos que efectivamente Dios llamó, pero también de aquellos que Dios amó. ¿Y el otro grupo? Bueno, justamente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es como la lluvia cae en todo lugar, pero no todos se mojan. Hay quienes usan paraguas. Hay quienes usan paraguas y no se mojan. Eso es lo mismo que ocurre con la salvación. La salvación está abierta para todo ser humano, pero hay algunos que aceptan la salvación y gozan de los beneficios de la salvación. Entonces, el Señor quiere que todos sean sus hijos, pero esa aceptación, el hecho de aceptar, es cuando te haces beneficiario de esa salvación provista de antemano, porque la salvación ya está predestinada para todos, está predestinada de antemano, pero no todos se hacen beneficiarios de eso. Claro, y los versículos 29 y 30 justamente hablan de ese proceso, ¿no? Que Dios de alguna manera a los que conoce los predestina para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y luego a estos que predestina, Él también es a los que llama, ¿no? Que es lo que hablaba el versículo 28, y a estos que llama, Dios los justifica, y a estos que los justifica, Dios los glorifica. Entonces hay todo un proceso complejo, y todo esto posiblemente es justamente a esos Dios amó, pero no es indistintamente, sino es a quien se permite o quien deja que Dios haga esto, ¿no es cierto? Porque el ser humano tiene que responder, ¿no? Así es. En todo este proceso existe una mezcla de la voluntad divina, la iniciativa divina, que Dios está abierto desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo. El Cordero ya fue sacrificado, dice. El Cordero ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero no solo está la iniciativa divina, también está la iniciativa humana. Cuánto el ser humano está dispuesto a colaborar con esa iniciativa divina y cuánto el ser humano deja que esa iniciativa divina se haga realidad en su propia vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 31, y si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Y habla de cómo Dios está preocupado por nosotros, ¿no? Porque hace el trabajo para salvarnos. En el versículo 35 es un texto famosísimo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni tribulación, ni problemas, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni la espada, ni nada nos separará del amor de Dios, lo que va a decir el apóstol Pablo. ¿Qué nos muestra esto de Dios? Un Dios que llama, que predestina, que justifica, que hace todo y al final tiene un amor tan grande. Bueno, curiosamente lo que no dice aquí, pero nosotros sabemos en otra parte de las Escrituras, es que sí existe algo que nos puede separar del amor de Dios. Okay. Y es el pecado. Entonces, existe una respuesta humana que determina hasta qué punto el amor de Dios me alcanza. Si el ser humano decide permanecer en pecado, el ser humano se coloca en un lugar inalcanzable para la gracia de Dios. ¿Por qué? La gracia de Dios es infinita, pero tiene un límite, y es cuando el ser humano decide permanecer en pecado. Pero si el ser humano decide permanecer en el amor de Dios, no hay nada que el ser humano no pueda hacer con la gracia de Dios. Yo te voy a poner en un problema complejo acá. Sí. Espero que salgamos a flote ambos. Pero por la gracia de Dios, ¿no? Porque mira, nosotros necesitamos salir de nuestro pecado, ser liberados por Dios de nuestro pecado. ¿Cómo funciona esto? Porque si yo estoy en el pecado y yo tengo que de alguna manera hacer algo para liberarme del pecado,
¿yo puedo o es que el pecado, yo no me puedo, Dios también me tiene que liberar, o Dios tiene que hacerlo todo? No sé si me estoy dando a entender, pero el tema del pecado es un tema complejo, ¿no? Bueno, quizá esto lo puedo, en realidad lo que está mencionando es un tema muy, muy profundo para discutirlo, pero lo voy a simplificar con una ilustración. Cuando uno rescata un animal, por ejemplo, del bosque, o un perrito o cualquier cosa, cualquier animalito, hay dos opciones que el animalito puede hacer, ¿no? Lo rescatas y el animalito puede elegir permanecer rescatado o escapar, ¿no? Volver al monte. O volver al monte. Entonces, lo que el Señor hace es, el Señor nos alcanza en la situación que nos encontremos. No importa cuán pecador tú seas, el Espíritu de Dios va a tocar tu conciencia. El Espíritu de Dios. Herodes fue tocado por el Espíritu de Dios. Todos los personajes más malévolos que nosotros podemos pensar en la Biblia fueron tocados por el Espíritu de Dios. El problema no es que el Espíritu de Dios no pueda tocarlos. El Espíritu de Dios los tocó y los llevó a un punto de decisión. Ahora decide tú. Tú tienes la opción de vida eterna o de muerte eterna, pero es tu decisión. O sea, el primer momento Dios trae esta conciencia, ¿no? Nos trae este convencimiento del pecado y de juicio que dice la palabra de Dios. Así es. Y luego de eso queda una parte humana. Queda, porque en todo el proceso el ser humano tiene que colaborar con la divinidad. El ser humano tiene que colaborar con Dios de alguna manera. Entonces, si en ese primer encuentro, y ojo, el Espíritu de Dios no lo hace una sola vez. Uno podría pensar, me tocó una vez y ya no. El Espíritu de Dios continúa trabajando de una manera incesante. Y en muchas de esas oportunidades el ser humano, si continúa rechazando la gracia de Dios, continúa rechazando, se coloca en un lugar donde la gracia de Dios ya no penetra más porque el ser humano endureció completamente su corazón, ¿no? En esta ilustración que tú hiciste del animalito rescatado del monte, me gustó porque yo traigo al animalito a la casa, ¿no? Al jardín, al corralito, ya no está en el monte, ahora está en la pradera, está en un lugar más bonito. Pero ahora yo comienzo a instruirlo, comienzo a lavarlo, comienzo a limpiarlo, comienzo a educarlo, ¿no? Y si no le gusta, entonces vuelve para el monte. Sí. ¿Podríamos llamar a este primer momento justificación, al otro momento santificación? ¿Cómo? Bueno, sí, digamos, sin llevar a la ilustración demasiado lejos, pero para ponerlo en términos sencillos, la justificación es el momento cuando mi vida pecaminosa no es tomada en cuenta y solo es tomada en cuenta la gracia de Cristo que me libera. Entonces es como cuando esta persona lo rescata, lo ve tan sucio el animal. No importa lo sucio que esté, lo cochino, lo enfermo, lo apestoso que esté, lo lleva, lo pone en sus brazos y se lo lleva. El primer momento, la gracia, ¿no? De la justificación. Pero luego existe lo que tú mencionas, ¿no? El proceso de que ahora tiene que aprender nuevas costumbres, tiene que empezar a ser educado, tiene que empezar a aprender una nueva forma de comer, de alimentarse, etc. Y todo eso es parte del proceso de la santificación, ¿sí? Que Dios va trabajando para hacer de nosotros esto que dice el texto, ¿no? Conforme a su imagen. Así es. Para recuperar esta imagen. Bueno, Dios ha hecho muchas cosas. La muerte del Señor Jesús produjo un impacto tremendo para nosotros. O sea, ¿qué es lo que nos da como beneficio la muerte del Señor Jesús? Bueno, nosotros tenemos aquí en las Escrituras algo muy interesante porque Cristo venció la muerte. ¿Quién vence la muerte? Es decir, nadie vence la muerte, ¿no? La gente anda buscando, los científicos andan buscando solución para la muerte, un problema imposible de solucionar. Cristo lo solucionó. Cristo lo solucionó. Y el hecho de que Cristo solucionara el problema de la muerte nos dice que Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Todos, porque la muerte es el más grave de todos. Es decir, tú pones los asuntos económicos, enfermedad, todos los problemas uno sobre el otro, y si lo pones en orden, el clave que nosotros quisiéramos solucionar es la muerte. Solucionamos la muerte y nos olvidamos del resto, porque el resto resulta ser irrelevante en relación a la muerte. Parece interesante, ¿no? Porque el Señor Dios, en su totalidad, como divinidad entera, elige un sistema que tiene que ver con muerte, sufrimiento, derramamiento de sangre, para producir gozo, vida, salvación. O sea,
No es extraño esto. Capaz por eso la lección justo tiene el título en el día domingo, la extravagancia, aunque extravagante suena medio extraño en nuestro lenguaje, pero capaz podría ser más bien este hecho de ser único, este hecho de ser exclusivo. Dios no actúa como los demás, sino actúa de forma especial. La sangre y la muerte es el precio necesario a pagar por la paz. Y nosotros leemos ahí en Isaías 53, por sus heridas fuimos nosotros curados, dice. Las heridas nos curaron, las heridas del siervo sufriente nos curaron. Entonces, el pecado tiene un costo, y un costo infinito. Y ese es el asunto ahí, que por qué resulta ser tan impactante, por qué sangre, por qué muerte, porque el pecado tiene un precio infinito, y el precio a pagar infinito es la muerte, pero no cualquier muerte. Es decir, mi muerte no significa nada, simplemente necesitamos una muerte infinita para poder rescatarnos, porque mi muerte es de muerte de un pecador nada más. Yo necesito una muerte santa, y la única muerte santa para poder rescatarme es la muerte de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ahí el precio infinito a pagar fue el de Cristo. Señor Jesús viene y muere justamente para que nosotros alcancemos salvación. Pero su muerte, de alguna forma, es una muerte que muestra lo triste que es el pecado, lo tan terrible que es el pecado, ¿no? Que causa a quien no debería, le causa daño. Y a nosotros nos causa lo mismo, ¿no? O sea, nos causa daño también, porque no deberíamos de sufrir tanto, pero sufrimos a causa del pecado, ¿no? Bueno, es interesante esto. Hablando del Señor Jesús, capaz podemos leer Juan 14:14, porque en medio de esta lección que tiene que ver con los sufrimientos, los crisoles que vivimos, y cómo de alguna manera Dios está presente en medio de esta situación, Dios está presente también en medio de este dolor, Dios actuando a través del Señor Jesús para salvarnos, pero también Dios está escuchándonos, ¿no? Y ahí el texto dice de que si nosotros pedimos algo a Dios en el nombre del Señor Jesús, entonces se hará. Dios responderá. Así es. Esto es una realidad, los seres humanos lo viven, será permanentemente. ¿Cómo evalúas esto? Bueno, quizá Jesús nos ayuda a entender eso, esa pregunta, cuando Él empieza en el versículo 1 y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque el ser humano no entiende lo que Jesús está para decirles. Les va a decir, si ustedes creen en Dios, creerán en mí. ¿Y por qué Jesús hace esa combinación al inicio en el versículo 1? Es porque el camino es Él. El camino a la divinidad, al Padre, es Cristo. Y entonces es lo que viene a establecer. Y ahora dice, él utiliza una ilustración, dice, la casa de mi Padre tiene muchas moradas. Y ahora habla de la casa. O sea, primero nos dice que crean en Dios, y ahora dice que hay moradas, y la casa del Padre es mi casa, y ahora yo los voy a invitar a mi casa para que ustedes también tengan morada. Y ahora termina el versículo 14, ahí lo que mencionas, diciendo, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, yo tengo la llave. Yo tengo la llave de entrada a la mansión eterna. Vengan conmigo, se los voy a enseñar. Y es una cosa maravillosa porque es el mismo contenido del sueño de Jacob. Cuando Jacob estaba desesperado, huyó de su hermano, no sabía qué hacer con su vida, los sentimientos de remordimiento y culpa lo carcomían, y él tuvo el sueño de una conexión, una escalera que conectaba la tierra con el cielo, esa conexión. Y esa conexión, esa escalera es Cristo Jesús. Ahora, pedir en el nombre de Dios, o pedir en el nombre del Señor Jesús, no sé si realmente todos comprendemos bien qué significa esto, ¿no? Porque no sé si alguna vez tú has dado la autorización a alguien para que pida en tu nombre, ¿no? Y va y pide cigarrillos. ¿Cómo mirarías eso? Porque yo sé que tú no estás de acuerdo con ese consumo, ¿no? Pero pedir en el nombre, ¿qué implica? Bueno, cada vez que yo enseño a todas personas a orar, les digo, miren,
orar, tengan cuidado con la oración por lo siguiente. Porque cuando oran, ustedes pueden recibir lo que piden o lo que no piden. Y siempre que oran, van a ser respondidos. Pero esa respuesta puede ser que no te guste para nada. Y he encontrado personas, por ejemplo, que han orado cosas como las que tú dices, ¿no? Por ejemplo, hubo un hermano de la iglesia que oraba para ser millonario, ¿no? Decía, quiero ser millonario, yo quiero tener mucho dinero. Y me decía, pastor, ore porque yo quiero ser millonario. El día que yo sea millonario, voy a construir la iglesia completamente nueva, desde la primera planta hasta la última. Todos esos sueños que usted quiere, se los voy a hacer. Y el hermano empezó a orar. Y el resultado fue totalmente lo opuesto. El hermano perdió su trabajo, fue una situación difícil para él. Pero en todo ese proceso, yo seguí el caso años porque me interesó, él empezó a entender algo interesante, el propósito de Dios que quería enseñarle, que Dios quería que él aprenda a ser sumiso ante él. Entonces, puede ser que con tu oración, cuando tú dices en el nombre de Jesús, en el momento que tú dices en el nombre de Jesús, tú le estás dando la autoridad a Jesús para que Él haga. Claro. Ahora, yo lo entiendo también así, no sé si estaré equivocado, pero la idea, yo pido en el nombre porque justamente es Él que me dijo que yo pida eso. No es, o sea, si alguien va a pedir en mi nombre a la tienda, es porque yo le dije, mira, anda, pide eso. O es porque yo le dije, anda, busca eso. O porque yo le di la autorización para decir, mira, pide esto. Pero va a pedir de acuerdo a como yo pediría, ¿no? Va a pedir de acuerdo a lo que yo pediría en ese lugar. Claro. Entonces, en este caso, pedir en el nombre podría implicar el hecho de que yo pida tal como el Señor Jesús pida también. Bueno, y justamente el apóstol, nosotros encontramos, dice que nosotros, nuestras oraciones serán respondidas, ¿no? Leemos ahí en el libro de Santiago, hay muchas personas que piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites, dice la Escritura, ¿no? Y entonces ahí está el problema, cuando la voluntad humana se aferra a sus propios deseos, y ahí es donde recibe una respuesta negativa. Por eso decía, cuando tú oras en el nombre de Jesús, puede ser que no recibas lo que tú pides, pero vas a tener una respuesta, que puede ser la que no te guste, pero vas a tener una respuesta. Y aquí nos dice que ese nombre, el Cristo, que es el creador de todo, el que está en la gloria del Padre, ¿no? Que lo ha dado a revelar. Entonces tenemos esa llave tan grande que nos va a dar una seguridad realmente de que nuestra oración correctamente hecha va a tener una atención divina. Claro, o sea, pedir en el nombre del Señor Jesús podría ser pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nosotros siempre pensamos, normalmente es así, ¿no? Pedir en el nombre del Señor Jesús es, hago mi oración y al final acabo en el nombre del Señor Jesús. Claro. Y no está mal, porque el Señor Jesús también mencionó que nosotros debíamos de acabar la oración diciendo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, pero ¿no será que también esto implica que yo tengo que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús? Así no de acuerdo a mi deseo, sino que primero tengo que preguntar, Señor, ¿tú quieres que yo sea millonario o no quieres que sea millonario? ¿Cuál es tu voluntad para pedir? ¿No? Y nosotros vemos eso en la oración de Jesús, porque mira, incluso en Cristo mismo vemos esta batalla. Cuando Cristo estaba en el monte Getsemaní, Jesús oró y con sangre y dijo al final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el momento cuando tú dejas tu voluntad y dices, cuando dices en el nombre de Jesús, no significa solo el hecho de decir, hazme esto porque estoy pidiendo en el nombre de Jesús, sino estás diciendo, Señor Jesús, tú lo sabes todo, quizá estoy pidiendo mal, quizá todo lo que estoy diciendo está al revés, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres en mi vida. Bueno, esta conversación está interesante. Tenemos que hacer un pequeño alto para que tú puedas ver el video que tiene que ver con la Universidad Peruana Unión. Nosotros presentamos siempre este video al centro del programa porque queremos que un día tú te animes y visites este hermoso lugar. Así que mira este video. Somos una institución con más de 100 años de historia.
aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica, para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listos para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Queridos amigos, este es el lugar donde nosotros realizamos las grabaciones de este programa y este es el lugar donde quisiéramos que algún día tú puedas estar, puedas venir para tal vez hasta encontrarnos, ¿no? Estamos en la Facultad de Teología y si por alguna razón tú eres un joven que está en edad de decidir una educación superior, por favor piensa en la Universidad Peruana Unión como tu principal opción. También nos gustaría invitarte para que si en tu corazón, en tu mente llega la idea de que Dios te está llamando para servirle a Él a tiempo completo en el ministerio pastoral, no tengas temor, responde al Señor, dile, heme aquí, yo voy, y entonces acércate a la Facultad de Teología que con cariño te vamos a recibir y estaremos informándote cómo se hace para poder estudiar en esta facultad que prepara a los pastores del tiempo del fin. Estamos conversando sobre la lección número 8 y nos toca hablar un poco sobre el poder de la resurrección. Aquel poder que hizo posible que el Señor Jesús sea levantado entre los muertos. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Bueno, es interesante porque cuando nosotros leemos aquí, por ejemplo, el libro de Efesios, y Pablo tiene que hablar acerca de Cristo. Y es interesante que Pablo tiene que hablar de Cristo porque Cristo es la clave para entender esto, el poder que actúa en Cristo, ¿no? Y en el versículo 3, dice 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los reinos celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo. Y entonces Él conecta esas bendiciones maravillosas que Dios tiene en Cristo. Y luego empieza a describir un poco más qué significa eso. Y luego ahí nosotros tenemos que en Cristo habita toda esa gloria, esa majestad, toda la llave de la salvación, el poder. Y cuando terminas en el capítulo 1, dice que todo ha sido colocado, versículo 22 dice, y Dios colocó todo debajo de sus pies, dice, y lo puso a Él por cabeza de toda cosa para la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de todo y el que tiene toda esa autoridad, ese poder que venció la muerte, ¿no? Claro, y ahí el versículo 19, si no mal recuerdo, también dice que justamente el Señor Jesús fue resucitado, ¿no? Que en Él trabajó y fue levantado por este poder maravilloso que Dios tiene, este poder que levanta a los muertos, ¿no? Y el Señor Jesús también fue levantado por ese mismo poder. Así es. Y si nosotros tenemos, entonces, cuando hablábamos en la sección anterior acerca de orar en el nombre de Jesús y invocamos ese poder, estamos hablando de las ligas mayores, como decimos cuando en los deportes, ¿no? Estamos hablando de invocar al poder más grande del universo,
la autoridad más grande del universo, Cristo Ahora, Jesús. Efesios dice que eso está a nuestra disposición. Está a pues, ¿no? nuestra disposición. El poder de Cristo Jesús, que fue levantado de los muertos, está a nuestra disposición. Ojalá que nosotros podamos usar algo de ese poder. No. Capaz en medio de los problemas saldríamos más fácil. Y tan solo si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿no? En realidad, las Escrituras nos dicen que muchos en Hebreos 11 hicieron grandes cosas por la fe. Y cuando uno se pone a analizar los casos, ¿qué grandes cosas? Todos hicieron grandes cosas con pequeñas cosas. Una aguja, una vara, Moisés con una vara, etcétera, etcétera. Y así que solo es el poder de Cristo actuando en nuestra vida. Es interesante que ese poder al Señor Jesús lo resucita, ¿no? Pero no solo lo resucita, sino que también lo traslada y lo pone en el lugar donde Él estuvo antes. Capaz lo mismo quiere hacer Dios con nosotros, ¿no? Exactamente. Ese poder de Cristo Jesús, el poder que actuó en la vida de Cristo Jesús, está completamente disponible para nosotros. Y esa es la seguridad. O sea, el hecho de que Cristo haya podido vivir una vida santa, nos dice que nosotros también podemos vivir una vida santa. Pero hay mucha gente que piensa que no es posible eso, y hay mucha gente que va a decir, es imposible porque no sé, no sé si el problema es que no pensamos que va a obrar ese poder en nosotros, o creemos de que tal vez es imposible que nosotros podamos hacer en alguna medida, por lo menos, lo que el Señor Jesús hizo. Bueno, hay que tener cuidado porque cuando nosotros decimos, es imposible para mí vencer el pecado, hago dos cosas. Le hago a Dios mentiroso, porque Dios está diciendo en su palabra que Él puede hacerlo. Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Entonces nosotros le estamos diciendo, no, Dios, tú eres mentiroso, tú no puedes hacer eso en mi vida. Y segundo, estoy rechazando la fortaleza de que el Espíritu Santo me quiere dar. El poder que Dios tiene para transformar. Para transformarme. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sí. No hay que Bueno, decir. gracias por esa importante aclaración. Ahora, en medio de las situaciones difíciles que nosotros vivimos, comenzamos a tener ciertas ansiedades porque a veces la solución no llega, ¿no? Estoy orando en el nombre del Señor Jesús y como decía hace un rato, parece que oro mal o la respuesta no es la que me gusta o simplemente no miro respuesta porque parece que Dios quedó en silencio y entonces comienzo a tener problemas de ¿y hasta cuándo, Señor? Eso se ha vivido en el cristianismo también. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esta situación? Bueno, el apóstol Pablo quizá, cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, uno puede ver en varias situaciones. El apóstol Pablo experimentó lo que significa orar y no recibir exactamente lo que el Señor quiso, ¿no? O lo que Él quiso, ¿no? Que fuera su respuesta, ¿no? Claro. Líbrame, Señor, ¿no? De este aguijón en la carne, por ejemplo, ¿no? Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es una cosa contradictoria, no es lo que el apóstol hubiera querido, él hubiera querido otra cosa, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, y la iglesia cristiana experimentó exactamente muchas veces lo mismo, porque la iglesia cristiana, por ejemplo, una de las cosas que ellos hubieran querido es que el fin del tiempo hubiera ocurrido en sus días. Ahí nomás, cuando estaban vivos todos. Sí. De hecho, el apóstol Juan estaba esperando eso en la isla de Patmos, ¿no? Y después el Señor le muestra que la historia no terminaba ahí, que tenía que pasar muchas otras cosas, pero que Dios estaba con él y con su iglesia. Bueno, hay un libro en la Biblia que a mí me gusta bastante, Primera de Pedro. Tú sabes que ha sido escrito por un apóstol que estaba pasando momentos difíciles y que pasó muchos momentos difíciles en su vida, pero además escribe a una comunidad que también está pasando momentos muy difíciles, ¿no? Y él inicia su carta diciendo, ustedes están viviendo una situación compleja. Y entonces él en el versículo 7 del capítulo 5 les dice que por favor coloquen todas sus cargas sobre el Señor Jesús, porque Él está cuidando de ustedes. Tú mencionabas esto de que parece contradictorio y entonces me llama la atención este versículo porque efectivamente, ¿no? O sea, los que están leyendo esta carta están perseguidos, algunos están en cárceles, unos han dejado su familia, no los consideran como ciudadanos, están viviendo tiempos de sufrimiento y de dolor. Y luego en el versículo 7 del capítulo 5 de 1 Pedro le dice, mira, pongan sus cargas sobre Él, eso es entendible. Pero la segunda parte, porque Él está cuidando de ustedes, ¿no? ¿Cómo que Él está cuidando de nosotros? ¿Cómo entendemos esto?
la presencia de Dios, cuando estábamos viendo, por ejemplo, el caso de Job hace un momento, la presencia de Dios es incomprensible a nuestros ojos. Y cuando el día que el velo se descorra, porque tenemos un velo que no podemos ver, ¿no? El día que el velo se descorra y veamos la escena que ocurre detrás de nosotros, todo tendría sentido. O sea, hay una realidad invisible a nuestros ojos físicos. Así es. Que está ocurriendo y que nosotros no podemos ver. Y yo quiero decir algo más en realidad. Y no quiero que nadie, no seamos egoístas, porque pensamos que todo se trata de nosotros. O sea, decimos, para mi felicidad, para mi bienestar, para mi dicha. Pero un momento, quizá tu desdicha tiene razón para la dicha de otras personas. Y te voy a mencionar un ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista murió encarcelado, pero no fue para él, fue para darnos esperanza a todos sus discípulos, que aunque tú mueras encarcelado, hay un Mesías. A ver, lo que me estás diciendo es que a mí me sacan del trabajo para que otro pueda tener trabajo, ¿más o menos eso? Bueno, puede ser que te saquen del trabajo porque Dios quiere utilizar tu vida como un testimonio para fortalecer mi fe, que yo puedo estar pasando en la misma situación. Una vez un joven que perdió a su padre dijo lo siguiente: yo perdí a mi padre, perdí a mi madre en un grave accidente de tránsito y no sabía qué razón tenía esto. Y después él empezó a consolar a otros niños que habían perdido a sus padres y a sus madres, trabajar en eso. Tengo otra persona que perdió a su hijo con cáncer. Su hijo falleció de cáncer. Y esta dama no entendió por qué. Y un día esta dama empezó a trabajar consolando los corazones de madres que habían perdido a sus hijos con cáncer. Entonces, por eso digo, a veces puede ser que esta situación no tenga sentido para ti ahora. Y no se trate de ti de repente. Se trate de que tu vida sea utilizada, o algo en tu vida sea utilizado como un testimonio para otras personas que están viniendo atrás de ti. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 1, ¿no? Que el Padre de toda consolación nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. Así es. De alguna manera. Entonces, es interesante esta idea, ¿no? Yo lo pongo bien práctico. Me sacan del trabajo y yo soy infeliz, pero es para que haya un lugar y otro venga y sea feliz. y mira, recuerda que cuando nosotros vemos en las historias de la Biblia que son donde no se menciona a Dios, como el caso de Esther, ¿no? Dios actuando de maneras como que las piezas del dominó se mueven y uno no sabe qué pasó con esta pieza, de dónde vino esta pieza. El problema es alegrarse en medio de esa situación, ¿no? ¿Cómo yo me alegraría en este caso práctico que yo estoy poniendo, ¿no? De decir, qué bueno que el otro ahora tiene un lugar para trabajar. O sea, alegrarme después de que yo tuve que ceder para que él pueda trabajar ahora. Ahora, lo que falta ahí en la información, porque decíamos que hay un velo que se tiene que descorrer, es lo que tienes que entender también es que Dios sigue teniendo planes para ti y que Dios todavía quiere tu felicidad. ¿Cómo? No es en ese momento entendible, pero lo va a hacer. Mencionaste el caso de Job, ¿no? Mencionaste el caso de Job en el que de alguna manera él no miraba